Víctor José Martínez, qué bueno estar aquí y sentirse uno que es parte de esta institución de Liberia y recordar viejos tiempos. Y antes de entrar específicamente con lo que es el instituto, queremos saber quién es Víctor José Martínez. Víctor José Martínez es un hijo, es un esposo, es un padre, es un arquitecto apasionado por querer cambiar la educación y que sea menos teórica y más práctica. Que podamos realmente, a través de la educación, cambiar nuestro sistema socioeconómico, sobre todo de Santiago y de la República Dominicana. Preguntarte que de dónde te viene el interés de la docencia. Quizás sea una forma de ganar el tiempo o perder el tiempo, pero me gustaría escuchar de ti. ¿Qué te motivó? Yo que te conozco desde muchacho, ¿qué te llevó a ti a las aulas, a ser docente también, no solamente a dirigir una escuela? Mira, Jordi, yo nunca pensé que iba a ser profesor, y mucho menos director. Pero las cosas del destino pusieron a papi un verano en España, en uno de sus viajes, y no pudo regresar a tiempo para abrir el colegio por una huelga de pilotos de la línea aérea. Oh, sí. Y recuerdo que una llamada, Víctor, ve a acondicionar el colegio, comienza a acondicionarlo y ábrelo porque yo no voy a poder llegar a tiempo. Realmente cuando yo fui a abrir el colegio y vi aquello, yo dije, bueno, papi, hay dos opciones. O hacemos un proyecto nuevo, o esto yo creo que ya deberemos de renovarlo, porque encontré cosas que yo tenía 10 años que la había visto así. Y realmente llegó el momento en hacer un nuevo proyecto educativo. Así inicié yo con el colegio, porque la respuesta de él fue, apoyarlo tú, porque ya mi tiempo pasó. A lo que tú le dijiste, a esa condición. Correcto. ¿Estás casado? Estoy casado desde hace 25 años con Yulisa. Tenemos 3 hijos, Adriana, Valeria y Víctor. Ya Adriana está graduada de la universidad, estudió negocios. Valeria sigue en la universidad y Víctor José, que está ahora mismo en primero de secundaria. Entonces, tanto Adriana como Valeria han pasado por tus manos. Es correcto. ¿Y cuál fue la experiencia para ti? Yo creo que la experiencia para mí fue buena. Yo no tendríamos que preguntarles a ellas qué les pareció. Lo que sí traté de hacer es evitar algunas cosas que pasó cuando yo fui el hijo en el aula, cuando mi papá era profesor. Sí. Que por cierto fue mi mejor profesor de historia y geografía, por su capacidad de narrar esa historia que tú te la ibas imaginando de una manera como si fuese una película. Y ya tú sabes, todo lo que tenga que ver con el Imperio Romano, creó en mí una pasión por eso impresionante. No pierdas la idea. Yo te voy a contar mi experiencia. Porque escuchándote hablar se me eriza la piel. Cuando don Víctor nos tocó tomar clases con él, 7º y 8º, que en ese tiempo, para que los amigos y amigas televidentes sepan, estaban juntos en una misma aula. Tenía esa capacidad de poder darle clase a 2 cursos en un mismo sitio. Cuando le tocaba la historia, había materias que prácticamente eran comunes. Y él comenzaba a hablar, yo me iba y me transportaba a esos lugares que él describía como tú lo estás expresando. Y yo recuerdo cuando habló mucho sobre la parte de París, de las grandes obras, de esos grandes escultores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, a mí me tocó ir a Europa y fui a París e inmediatamente yo dije, yo quiero ir al Louvre. Y cuando
llegamos, estaba con una persona que me estaba guiando. Y empezamos ahí a caminar por las diferentes salas. Y cuando llegamos a un lugar, esa es la escultura tal, de tal, fulano de tal, tal. Bueno, duramos como 3 horas ese día, porque yo duré 5 días viendo el Louvre y otros lugares. Cuando salimos, me dice el joven francés, pero ven acá, pero yo tengo aquí todavía viendo, yo no me sé nada de eso. Y digo, no, el Iberia. El Iberia y Don Víctor. Pero hago esa anécdota porque siempre, yo creo que muchos de los que nos están viendo ahora, estudiantes, compañeros míos de estudio y otros, pueden entender lo que yo acabo de expresar. Así es. Entonces fue una buena experiencia con tus hijas. Sí, para mí fue una buena experiencia. ¿Y cómo llega el Instituto Iberia? ¿Cómo nace? Don Pepe era un militar español que luchó en la guerra de España, luego viene la guerra civil, se va al exilio, tiene muy mala experiencia porque entonces al esposo de su hermana y a él lo llevan a un campo de concentración. Él logra salir porque conoce a un médico amigo que le da un salvaconducto y lo montan en un barco hacia América. Él y doña Luisa, su esposa. Él y doña Luisa, su esposa, es correcto. Supuestamente ese barco iba a Chile, pero terminó en Puerto Plata. Y en Puerto Plata pregunta que si hay una colonia de españoles en el país, y le dicen que sí, que en Navarrete hay un grupo de españoles. Y ahí conoce entonces a la familia, a los Portela, a los Bisonó, a los Mera, y ahí se origina la escuela, o sea, con los hijos de esas familias, inicia el Instituto Iberia. Ok, pues entonces, aclarando algo, porque hay gente que se llama, con esta pregunta dirá, pero claro que no, yo de por ahí, hay gente que puede tener esa confusión. Don Víctor, tu padre, no es hijo de don Pepe y doña Luisa. Es correcto. Entonces, ¿cómo llega? Don Pepe es el tío de papi. Ok, ¿y cómo llega entonces la historia de tu padre aquí a República Dominicana y a estar ligado con el Iberia? Bueno, don Pepe, que llega en el 41, se establece en Navarrete y luego, me imagino con el tiempo, pasa a Santiago ya a hacer un proyecto un poquito más grande. Entonces ahí invitan a papi, que está con su madre y con su hermana en España, esperando el retorno de su padre o sí. Irónicamente, te puedo decir que hace apenas 1 o 2 años nos enteramos que el papá de papi fue asesinado en un campo de concentración. ¿Tu abuelo? Sí, mi abuelo fue asesinado en un campo de concentración en Austria. Wow. Y eso... bueno, sí, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es correcto. Para esa época. Es correcto. Iniciándose. ¿Qué supuso, Víctor José? Uno que te conoce, yo soy más viejo que tú, pero en ese tiempo andábamos en el mismo grupo, o en los mismos grupos. ¿De dónde te llega, o te llena, o te viene dar clases, ser director de una institución? Porque en honor a la verdad, nunca te vi con ese... No, bueno, que tú estudiaste arquitectura, pues me dio lógica porque tu papá tenía más o menos la misma profesión. Pero la verdad que quisiera saber de dónde vino ese amor. Mira, yo nunca pensé que iba a ser maestro, mucho menos director de un colegio. O sea, yo te puedo decir que eso yo lo descarté muy temprano, como la medicina. Sin embargo, en un verano, papi estaba en España y no puede regresar por una huelga de pilotos de la línea aérea. Y me dice, Víctor, ve al colegio, abre para que las profesoras comiencen a limpiar el colegio y ese tipo de cosas. Y cuando yo fui al colegio a abrirlo, Jordi. Ahí en la calle del Sol. En la calle del Sol. La nostalgia que yo sentí cuando vi aquel edificio y muchas de las cosas que yo había dejado todavía permanecían. Y realmente sentí que había llegado el momento de hacer un cambio, de renovar el colegio. Y le dije, mira papi, cuando llegó obviamente, yo creo que tú debes hacer una remodelación, debes hacer un plantel nuevo, ya ajustado a los nuevos tiempos.
porque Liberia está un poquito como yo lo dejé hace mucho tiempo. Y me dice, bueno, no hay ningún problema, hazlo tú, porque ya mi tiempo pasó. Y ese gancho, yo se lo caí en ese gancho. Y como arquitecto diseñé el colegio de mis sueños, un campus. Imagínate tú, Liberia tiene 1000 metros cuadrados en la calle del Sol. Nosotros adquirimos un terreno de 25.000 metros, 25 veces más grande. Yo decía, wow, vamos a tener un campo de fútbol, un campo de béisbol, vamos a hacer apartamentos para los profesores que vamos a traer de fuera. O sea, realmente donde estamos, tiene 25.000 metros. No, donde estamos ahora tiene 37.000, porque no nos dieron los 25.000 metros. Aquello que pensábamos que era mucho terreno, se quedó cortito. Porque realmente con los tiempos nosotros necesitábamos un laboratorio de música, un laboratorio de química, un laboratorio de matemáticas. No, y también, como tú dices, las canchas de ahora, que también con tanto trabajo de fútbol, que baloncesto. O sea, quizás los requerimientos fueron creciendo. Es correcto. Entonces tú diseñaste. Claro, claro que sí. Qué bien, qué bien. Y entonces ahí te enrumbaste como director. O sea, ya ahí Don Víctor te entrega las riendas cuando se llega aquí al colegio. No, todavía no. Yo ahí inicio como profesor de geografía, porque es algo que realmente disfrutaba. O sea, a mí me gusta mucho el compartir con los muchachos. No dirigí, o en aquella época no me gustaba la idea de ser el director por ¿cómo te digo yo? La imagen que había que tener, que no venía conmigo. Sí. Sin embargo, un día en la cancha, sin mí, papi dice, y Víctor es el nuevo director del colegio. Ese no fue el acuerdo era ir a Cuba, buscar un director, que sí se hizo, y traerlo para que dirigiera el nuevo proyecto. Sin embargo, no sucedió así. Y ahí comencé yo a formalmente a ser director. Esa historia yo creo que un poco la conoce. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir comentando sobre eso y ya volvemos. Bien. En la Cooperativa San José invertimos en tus metas, porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión, porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Invertimos en tus sueños porque confiamos en el futuro, porque confiamos en un brillante porvenir. Financiamientos de la Cooperativa San José, más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Existen cosas que nos quedan grandes, otras definitivamente chicas, pero también existen esas cosas que encajan a la perfección. Así es Just, un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada etapa de tu vida para darte la protección que necesitas, porque está hecho a tu medida. Just hace sentido. Seguros Reservas. Entonces, hay una parte que se me pasó en el segmento anterior. ¿Cuál ha sido? Pueden haber varios mensajes que recuerdas de tu padre, un legado, una anécdota, que pudieras contarnos para que podamos imaginar, aquellos que no conocieron ni tuvieron la oportunidad de conocer a don Víctor, pues sepan. De papi yo tengo muchas anécdotas, pero voy a tratar de resumirte algunas para dar a entender su carácter y su manera de ser. En las investigaciones que hicimos y en las visitas que hicimos para hacer el nuevo proyecto de secundaria, porque Liberia solamente era hasta primaria, visitamos varios colegios. Y de varones. Exactamente. Y esas personas nos decían, o esos directores nos decían, que
Unos colegios, por ejemplo, se especializaban o eran mejores que otros para estudiar medicina porque tenían muy buenos profesores de biología o de química, y otros colegios tal vez se especializaban en matemáticas para las ingenierías. Y yo vengo con esa pregunta donde, papi, ¿en qué nos vamos a especializar a nosotros? ¿En biología o en matemáticas? Dice, en todo. Tenemos que ser buenos en todo. Y ese era papi. Papi siempre luchaba por hacer las cosas lo mejor posible, siempre correctamente. Te puedo decir que, ¿qué me queda de él? Su gran trabajo por siempre hacer las cosas correctamente. La integridad. Una integridad intachable. Papi, la ética de papi era algo que hacía hasta daño. O sea, recuerdo que papi una vez fue a impuesto interno a decirle que el inmueble estaba tasado en más, que lo tenían ellos. Es algo que tú dices, ¿cómo es posible? Y su liderazgo, o sea, eso yo lo recuerdo todavía como si estuviese aquí. Yo leí algo que él había escrito hace mucho tiempo, que le preguntaron eso, que cuál pudiese ser el legado que cada hijo asumiera de él. Y él contestó, la honestidad. La honestidad. Ese era él. O sea, papi no negociaba los valores. No había, ahí no hay grises. O era o no podía ser. ¿Por qué Liberia tenía la metodología, cuando estudiamos nosotros, como si fuera un colegio militar? Yo asumo... No lo digo por mal, sino por una curiosidad. Claro, pero asumo porque quien lo funda viene de don Pepe. Educación militar. O sea, don Pepe estudió en la Academia Militar de Valencia de Segovia. Y me imagino que ahí plasmó esa metodología fuerte, rígida, de aquella época. Hay que recordar que para aquellos que puedan tener en su mente la imaginación de lo que vamos a decir, uno llegaba en la mañana, se tocaba el himno, tenía que ser cantado, 2 o 3 estudiantes subían la bandera y uno tenía que estar a la distancia de la mano, del brazo de cada quien, y bien derecho. Y don Víctor, cuando terminaba el himno, entonces revisaba que cada quien tuviese un pañuelo, los zapatos limpios, recorte del pelo, nada sucio. Y si usted fallaba en una de esas pruebas, si era el pelo, tenía que irse a cortar donde Mino. Si era que estaban sucios los zapatos, ahí en el parque Duarte, el Parque Colón, tenía que limpiarse los zapatos. Y si tenía la ropa sucia, pues irse para su casa. Y en ese tiempo los padres lo tomaban como bueno y válido, el hecho de que si había una falta, pues se aceptaba. Esa era la disciplina. A tal nivel, y es una gran admiración, y con ella voy a morir, que todavía hoy, señores, si salgo de mi casa sin un pañuelo, yo me he sabido devolver para mi casa cuando salgo sin el pañuelo y con los zapatos no limpios. ¿Por qué ahorita tú hablabas de cómo fueron tus inicios como director, como docente en la geografía? Yo soy testigo de que hay estudiantes, de que muchos de tus estudiantes te tienen una gran admiración y te profesan la misma. E incluso cuando se han dado las graduaciones, donde cada estudiante habla, es increíble como del 100%, el 100% habla de la gran metodología de Víctor José Martínez. ¿A qué se debe, Víctor? Mira, Jordi, esa es de las mayores satisfacciones que me da el colegio. Y creo que es por el trato que se le da a los estudiantes durante su vida escolar. Hay que entender que la parte emocional es lo primero. Lo humano. Exactamente. O sea, todo lo académico va a ser el resultado de cómo tú te sientes. Eso es cierto. Tú sabes que hay muchachos que son, por ejemplo, hiperactivos, sin embargo, son los mejores deportistas. Y si tú le quitas ese deporte,
entonces no te rinden igual académicamente. Entonces yo creo que poder encontrar, poder darle, ofrecerle a cada estudiante lo que realmente necesite en la parte emocional, en la parte humana, es lo que lleva a ese resultado de que los muchachos cuando vienen aquí todavía, los egresados, a jugar fútbol, por ejemplo, en las tardes, recuerdan con cariño el colegio y recuerdan con cariño y te lo expresan su vida escolar, y eso realmente es muy satisfactorio. Entonces, si nos vamos a esa parte, uno tendría que preguntarse cuál es la metodología de Liberia. Ya habíamos hablado de la que era en los tiempos de cuando estudiamos, de tanto tú como yo, pero en los momentos actuales, ya ustedes estando aquí, ¿cuál es la metodología? ¿En qué cree Liberia? La metodología es simplemente constructivista, o sea, tenemos que entender que la mejor manera de aprender es haciéndolo. Entonces, cuando tú entiendes eso como maestro, ya te vuelves un guía para ese estudiante. Y lo que tienes es que provocarle diferentes vivencias para que él vaya identificando también qué es lo que le gusta hacer. Pero tenemos que partir de eso. El estudiante tiene que hacer. O sea, eso no se puede negociar. Yo he visto, a propósito de eso, cómo Liberia ha sido también pionero en la inclusión de muchachos y muchachas que quizás en otra parte no le dan la oportunidad por alguna situación especial que tiene. Y ustedes han sabido dar la oportunidad, la puerta abierta, a sabiendas de que tiene que involucrarse con un grupo de estudiantes, que no hay un profesor estrictamente para ese estudiante, que quizás tenga una especialidad. ¿Y cómo ha surgido eso, Víctor, de esa integración que ustedes han permitido, la inclusión de ciertos estudiantes especiales? Mira, la inclusión es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando, y nos falta mucho. Hemos tenido buenas historias, pero han sido muy pocas. Y llega un momento en que ya la educación formal académica no es lo que necesitan esos niños. Entonces tenemos que lograr ver cómo cruzamos de la parte académica a una educación funcional, donde podamos enseñarle un oficio a esos estudiantes y poder insertarlo realmente en la vida laboral y que hagan un oficio. Eso, ¿cómo te digo? Nosotros hemos intentado, pero yo siento que nos falta todavía masificar eso, tener más estudiantes de inclusión. Algo que me ha llamado mucho la atención también, y que también pude observar de lo que estuve investigando, aparte de que he sido testigo, que ustedes se preocupan mucho también por llevar mucha orientación a los padres a través de charlas. Y eso se da charlas en todos los colegios y en todas las instituciones. Sin embargo, ustedes insisten en que eso debe ser primordial, así como lo que decías de lo humano del estudiante, de lo emocional, que cada padre puede involucrarse de manera real. Y uno ha visto cómo en charlas ustedes insisten y traen personalidades reconocidas en el ámbito de la pedagogía y de la psicología para que le hable a los padres y puedan darle mayor conciencia. Así es. Mira, tiene que haber una coherencia entre lo que hace la escuela y lo que hace la familia. Si la familia no está alineada a lo que nosotros hacemos aquí en la escuela, entonces es muy difícil que el estudiante reciba un mensaje claro. Entonces, lo ideal sería tener una escuela de padres, pero, imagínate tú. Pero sí te digo que cuando la familia y la escuela están alineadas, el resultado fluye muy, muy rápido, muy fácil y de una manera muy eficiente. Es un éxito casi rotundo. Así como está fluyendo esta entrevista, vamos a ir a una pausa para que podamos conectarnos con otras cosas de manera exitosa. De acuerdo. Víctor es un excelente papá, su familia es uno de los pilares, es una persona muy
trabajadora, muy responsable, muy humilde, muy capaz, con gran capacidad de escucha, tiene mucha visión, definitivamente va siempre adelante, siempre tiene algún proyecto guardado para sacarlo a la luz. Tiene mucha empatía con los jóvenes de secundaria, le encanta escucharlos para aprender de ellos y también para, ¿por qué no darle buenos consejos? También aprender de sus necesidades para todo eso incorporarlo dentro del proyecto educativo de Liberia para que los futuros estudiantes puedan tener o beneficiarse de todo eso. Víctor, mucha salud para que tú puedas haber realizado todos tus esfuerzos, tu dedicación y tu tiempo a ese colegio que tú tanto amas y quieres y has dado todo lo tuyo por él. Gracias, Víctor. Me siento muy orgullosa y feliz de verte a ti también feliz y que disfruta de ese trabajo que tú estás realizando a favor de esos jóvenes que van a ser el futuro de este país. Gracias, Víctor, y te quiero mucho. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todos como hermanos hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Sí, lo sabemos. Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos, que extrañas reír, celebrar y abrazar a tus seres queridos. Y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti y tu familia. En estos tiempos de incertidumbre, cuentas con el soporte de COP Médica. Hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero. Conócelas entrando a copmedica.com o escríbenos a quédateencasa@copmedica.com para más detalles. Estamos aquí para ti y recorreremos este camino a tu lado, con la única misión de proteger tu futuro. Somos COP Médica. Nos encontramos ahora en lo que podría ser instalaciones nuevas que han diseñado. ¿Qué motivó esto? Así es. Este es el edificio de Auras 3, A3, y aquí viene ya toda la parte de secundaria. Y además tenemos los laboratorios de ciencia, de tecnología, tenemos un auditorio, tenemos toda la parte de orientación y de psicología. Y es un edificio hecho con todos los requerimientos ya de los tiempos modernos, de un sistema aporticado y de, ¿cómo te digo?,
de la estructura, por ejemplo, que responde ya a los nuevos códigos. O sea, aquí no se escatimó nada que no lo pudiéramos realizar. Por ejemplo, el sistema de sonido, el sistema de contraincendio, el sistema de alarma, todo tratamos de utilizarlo. Y de tomarlo en consideración. Hay un gran espacio, o sea, que cabría prácticamente secundaria completa, ¿sí? Aquí cabría todo el colegio completo. Todo el colegio completo. Todo el colegio completo. Pero obviamente se diseñó pensando en una futura ampliación, en tener espacios más amplios, y la idea es solamente, obviamente, tener la secundaria. Perfecto. Entonces, esto sería como una parte aquí donde, en un momento dado, que los estudiantes pudiesen estar quizás jugando ajedrez, en un pasatiempo, vamos a decirlo así. Exactamente. La idea es generarle a ellos ambientes y sobre todo en contacto con la naturaleza. Si tú te pones a ver, esto es un campus donde ellos puedan ya sentarse a hablar, sentarse a leer, sentarse a hacer tareas, lo que ellos consideran, o simplemente compartir y hablar. Qué bien. Víctor, no podemos dejar ni soslayar un tema importante, como es el caso de la pandemia. Un año completo y meses en la misma situación. ¿Qué supuso para ustedes? Bueno, la pandemia sin duda ha sido el mayor reto que hemos tenido, por lo menos en mi historia. Ajá. Gracias a la pandemia nosotros hemos avanzado mucho en tecnología. Nosotros adquirimos software, adquirimos plataformas, todas las clases hoy en día están montadas ya de manera virtual, y hemos logrado también, por ejemplo, nosotros tenemos una materia de cultura de paz. Cultura de paz. Cultura de paz. Ese profesor pudo contactar organizaciones no gubernamentales, ONGs. exactamente, en África, por ejemplo, para trabajar la parte de cómo la cantidad de niños que tienen que emigrar a Europa. Por ejemplo, contactaron a grupos que tuvieron alguna experiencia con la FARC. Entonces, eso nos ha dado que tenemos aquí ahora testimonios de personas de todo el mundo. O sea, realmente esta pandemia ha hecho que todo, increíblemente, que todo se acercara, que tuviésemos más contacto con gente que antes de esto no teníamos acceso. Y yo creo que por ese lado ha sido una bendición. Un aprendizaje. Han aprovechado. Así es. Más que, evidentemente, que ha sido un golpe económico, emocional, claro, de toda índole para todos, pues ustedes le han sacado también la parte del provecho, como lo acabas de indicar. Así es. El aspecto presencial, que últimamente el Ministerio de Educación ha hablado de volver a las clases. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Mira, volver a las clases presenciales. Claro. Lo más importante de todo es la salud. Nosotros tenemos que entender que esa virtualidad que ofrecimos o que hablamos de en agosto fue un plan exitosísimo porque logramos iniciar una educación virtual. Lo que nosotros no podemos confundir es un excelente plan de emergencia, como fue ese, con una educación, con un sistema de educación formal, como el que necesita un estudiante. O sea, la parte emocional de los niños está siendo afectada, eso es una realidad, y eso es parte también de la salud. Entonces yo considero que ya llegó el momento, ya cumplimos un año, o sea, podemos cantarle cumpleaños a COVID, y realmente ya tenemos que comenzar a ser pilotos, siempre de una manera opcional, o sea, que los padres sean que lo elijan o no, de una manera segura y gradual. Pero tenemos ya que comenzar a traer a los niños de vuelta a las aulas. Ya ustedes están, en este caso, evidentemente, como tú dices, han preparado toda esa organización, esa planificación, ese protocolo. ¿Estarían dispuestos para eso? Sí, realmente los protocolos que tiene UNICEF por todo el mundo, creo que solamente hay 18 países que no han iniciado las clases de manera presencial, y nosotros somos uno de ellos. Y la gran mayoría tienen sus protocolos ya muy establecidos. La OMS se ha
ha dicho ya todo lo que se debería de hacer. UNICEF ya está reclamando incluso. UNICEF lo ha dicho ya de reiteradas ocasiones. Exactamente. A propósito de eso que tú dices. Tú tienes ahí instituciones como Educa, que todos apoyan un reintegro presencial, pero de manera siempre gradual y lo más segura posible. En estos días estaba viendo, a propósito de esto, en Revista Mercado, el Instituto Iberia tuvo un buen rango. Háblanos un poquito sobre eso y en qué consistió. Mira, a mí me sorprendió mucho. Y realmente eso lo que ha servido es de un estímulo, por un estímulo de corazón, y estar ahí entre empresas que realmente uno admira, es un orgullo y es el resultado de un trabajo de equipo de muchos años. ¿Cómo fueron catalogados ustedes? En el sector de colegio fuimos el catalogado número 1, pero a nivel de empresa, de las 50 empresas, estamos en el lugar 28 por ahí. Y es un orgullo realmente compartir con empresas que, como te digo, que uno desde pequeño admiraba, y creo que es una excelente oportunidad para nosotros seguir mejorando nuestro espacio de trabajo, de que el colaborador se sienta que esto es una familia, de que el colaborador se sienta apoyado. Esto de la pandemia, por ejemplo, te puedo decir que nosotros la semana pasada reiniciamos el labor presencial, pero nuestros profesores tenían un año ya en sus casas. Y se le habló y se le apoyó y se le buscaron los recursos. Si faltaban máquinas de PC, se les facilitaban. Pero realmente llega un punto en que tú tienes que cambiar la rutina. Y te puedo decir que estamos haciendo las pruebas ahora mismo en esta semana. La satisfacción y la alegría de volver a vernos, encontrarnos, ha sido muy buena, muy buena. Qué bueno. Víctor, estamos en una parte en la que recordamos a la mujer. Hablábamos ahorita de tu padre, pero ¿quién es tu madre? Doña Elvira Portela. Mi madre es el motor de la familia. Mi madre es hiperactiva. Dicen que yo soy igualito a ella. Y realmente mami es una persona que aún a sus 84 años está totalmente activa. Es mi mayor, ¿cómo te digo? Mami no me deja pasar una. Tu principal crítica. Sí, eso óyeme, ahí no hay, ¿cómo te digo? Ahí no hay un filtro, ahí me dice, Víctor, esto hay que mejorarlo, Víctor, esto hay que hacerlo. Y realmente es una bendición tenerla aquí compartiendo con nosotros y que puedan disfrutar lo que es este plantel hoy en día. Ella se involucra en la escuela. Totalmente. Bueno, mami es la encargada de la jardinería. Hay que decirle, trata de no sembrar ahí porque por ahí pasa un tubo, lo siembra, se rompe, pero realmente te digo que es una bendición poder trabajar con ella en ese aspecto. ¿Cuántos hermanas tienes? Nosotros somos 4, yo soy el más pequeño de todos, el más joven. Está Marilú, que vive en Chile. Betty, que fue la que estudió originalmente. Exactamente, fue la que estudió educación, la que tenía esto, pero sin embargo se fue a vivir a España. Y luego Karina y yo, que Karina también está con nosotros en la parte administrativa. Qué bien. Uno vive en una sociedad de muchos prejuicios. A propósito con la mujer, quiero que me toques esa parte, porque tú has vivido entre mujeres, tienes hijas, esposa, y también tenemos el prejuicio de aquellos que eligen o prefieren, qué sé yo, por su categoría de predilección a nivel de gusto. Aquí hay una oportunidad, ustedes en un evento que hacen todos los años, en el Minu Iberia, los visitó a ustedes quien era en ese momento el embajador Brewster. Y eso causó, a veces, vamos a decirlo así, hasta a nivel nacional eso se comentó.
que como en Liberia traía un embajador porque tenía una predilección. Y la verdad es que eso cayó muy mal, viendo la gente que rechazaba eso. ¿Cómo tomaste eso y cuál es tu consideración respecto a los prejuicios y a situaciones como esas? Mira, ese episodio del embajador de los Estados Unidos a mí me marcó mucho. Y realmente, ¿qué te puedo decir? Que nos motivó a trabajar para ir quitando tantos prejuicios que tenemos los santiagueros y los dominicanos. Nosotros viajamos a Europa en un proyecto que se llama Mini Iberia, que es un proyecto que surge en una clase de geografía, y esta metodología de que el muchacho tenga la vivencia y viva la historia y cruce el Rubicón y diga la suerte está echada en ruta hacia Roma. Y cuando nosotros estamos en Europa y un estudiante respeta por lo menos otra pareja que tenga diferente preferencia sexual, es importante y hay que entender que merece respeto. Yo creo que la clave de todo es respetar. Hay cosas que nosotros no compartimos, hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo, sin embargo hay que respetarlas. Y yo creo que en eso se tiene que basar la educación, una educación en que se respete, tú valores lo que es la persona per se, no porque tenga una raza o un color o una preferencia, es que no debería de ser. Claro. Incluso nosotros ahora somos el tercer colegio certificado IB, que es una organización de Suiza que tenemos el programa de bachillerato internacional. Y lo primero que nos dicen es eso, nosotros no podemos separar a nadie por ninguno de esos aspectos. Y te crea una cultura global, una cultura internacional, y eso está en la visión y en la misión de ese proyecto. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando para eso. Qué bueno. Te felicito por ese programa en el que integran los muchachos antes de finalizar de la secundaria, donde cada quien... ustedes tienen integrado que el colegio puede pagar una parte y los padres otra, y pueden ir a Europa. Eso fue de una situación, no sé si mal recuerdo, quitaron una materia de geografía y tú quisiste integrarla. ¿Esa fue la idea? Mira, geografía ni siquiera existe en el currículum. Está junto con historia y realmente es una geografía muy básica de 2 o 3 capitales y 2 o 3 accidentes geográficos. Y esa es la materia que a mí me apasiona. Y con la primera promoción intentamos hacer el proyecto, en aquella época queríamos ir a Venezuela, porque Venezuela geográficamente es muy rica. Tú tienes selva, tú tienes montañas, tú tienes de todo. No, y los recursos naturales que posee. Exactamente. Y era muy económico en aquella época. Recuerdo que decíamos que la gasolina era más barata que el agua. Y realmente... lo intentamos hacer, pero por los recursos, por la parte económica, no se logró. Y desde ese momento, dijimos aquí, hay que hacer un fondo para eso, para poder por lo menos aportar algo para los pasajes. Y así, hace 6 o 7 años ya, surgió el primer viaje a Europa. Finalmente, Víctor, un mensaje tuyo hacia aquellos que nos están viendo. Quizás muchos de ellos ya no son tus estudiantes, lo fueron, padres. ¿Qué supone el Iberia para Víctor cada mañana? ¿Y qué mensaje emites a cada uno de ellos, de aquellos que han pasado por tus manos y padres con el que también te has relacionado? Y a todo el público en general. Yo te puedo decir que cada mañana, cuando yo vengo hacia acá, vengo agradecido. Yo siento que es una oportunidad de seguir mejorando este proyecto, de seguir influyendo en la vida de esos estudiantes. Y realmente es satisfactorio. Uno en arquitectura diseña, construye, pero cuando un ser humano tú lo tocas, eso es eterno. Entonces eso se va, no sé, agrandando, se va ampliando. Y se genera una comunidad que puede realmente mejorar nuestro sistema y la sociedad. Víctor, agradecido de
compartir contigo y volver aquí a este espíritu del Instituto Iberia. Gracias de verdad por tu tiempo y te felicito por el gran trabajo que has hecho. Y si don Víctor todavía estuviese aquí entre nosotros, así como está doña Virita viéndote, estuviera muy orgulloso, seguiría siendo orgulloso de tu trabajo y de todo el equipo que tienes. Muchas gracias, Jordi, y esto es tuyo, esta es tu casa. Gracias.